Dejamos muchas cosas malas de lado. Claro, muchos me dijeron que estaba loco. Es que para usted fue muy fácil, que no era ahí, porque el propósito nunca se va a adaptar a usted. ¿Cómo vamos formándonos para alinearnos a ese propósito? Son entregados a nosotros los dones y los talentos. En nosotros está si sacamos nuestros dones o los escondemos. Saludos a todos, gracias por estar acá en este segundo episodio del podcast de Transforma. Hoy estamos de nuevo con un temazo y pues bueno, aquí está Stephanie Hidalgo, Stephanie Fonseca, parte de este equipo que hemos formado en Transforma, esta empresa que es para ustedes. Aquí queremos seguir dando valor, que es lo que nosotros traemos, dar valor a ustedes para poder cambiar algo en que necesiten, y si nosotros fuimos capaces de hacer ese pequeño cambio, pues nosotros seremos muy felices. Y bueno, hoy para comenzar este temazo, nosotros como coach nos entrenamos para esto, para el propósito, cómo encontrar un propósito. Pero antes de entrar al tema, quiero contar una historia de introducción a este episodio, y es la historia de 3 árboles que cada uno tenía una meta, un propósito. Uno soñaba con que fuera a hacer un cofre para guardar tesoros. El segundo quería hacer un barco fuerte que pueda navegar en el mar y llevar reyes. Y el tercero quería estar ahí, quedarse ahí en ese lugar sembrado y ser alto y recto, y que la gente pensara cuando lo vieran a él que tocaba a Dios en las nubes. Pasaron los años y llegaron los leñadores con sus hachas y sus carretas y dijeron: al primero, este tiene pinta de que el carpintero va a hacer grandes cosas. El carpintero de la ciudad lo cortaron. Él feliz porque ahora sí voy a llegar al carpintero y me va a hacer ese gran cofre. El segundo dijo: lo vamos a llevar al carpintero de los muelles y va a ser un buen barco fuerte. El árbol feliz. El tercero triste porque sabía que su propósito de quedarse ahí plantado se iba a cortar, lo iban a cortar. Así fue. Él no tenía, el leñador no tenía ninguna meta para él, no tenía ningún lugar hacia él, es que simplemente lo cortaron, lo hicieron en tablas y lo guardaron. Al segundo lo llevaron al muelle y en vez de ser un gran barco, se hizo una pequeña barca, flotando en un lago, triste y solo ahí con su sueño. Y el primero lo hicieron en un cajón para guardar comida de animales. Y pues bueno, pasaron los años viéndose frustrados con sus sueños, con sus propósitos, con sus metas, con sus anhelos. El primero se dio cuenta que dentro de un pesebre nació un bebé y ese bebé era Jesús. El segundo se dio cuenta que unas personas dormían en ellos en una barca y había una tormenta, y un señor se levantó y dijo: para, tormenta, y se paró y se dio cuenta que era un gran rey, un gran Dios. Y el tercero se dio cuenta que cuando iba por la calle cayendo en 2 pedazos de madera en forma de cruz, llevaba esa cruz una gran persona, un rey iba ahí, que fue puesto en una montaña y que hoy miles de personas adoraban esa montaña y ese lugar, porque estaba con él un gran Dios. Así que con esta historia rompemos este tema con el propósito de cada persona. Y Stephanie Hidalgo y Stephanie Fonseca nos van a transmitir en este momento esos grandes conocimientos que hemos adquirido como coach, donde nosotros podemos ayudar a estas personas para poder encontrar esa guía, ese tema. Feliz y agradecida por tenerlos aquí. Este es un tema muy poderoso porque puede marcar el inicio y el final de nuestra vida. Muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿para qué nací? ¿Para qué fui creado? Y es que es paradójico porque aunque somos humanos, todos tenemos la misma humanidad, somos únicos.
irreemplazables. Y ahí es donde parte también nuestro propósito de vida. Que no somos iguales a todo el mundo, aunque tenemos una misma humanidad. Todos somos humanos, manos, pies, ojitos, ¿verdad? Pero somos únicos, irreemplazables. Y ahí es donde parte nuestro propósito de vida. Es un placer enorme estar nuevamente aquí y abordando un tema tan espectacular que es el propósito. Cómo nos cuesta identificarlo, aceptarlo y trabajarlo. Para mí el propósito ha venido desde la aceptación, como dice Tefa, es ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Esas preguntas que todos nos hemos hecho. Y muchas veces creemos que el propósito viene de la mano de lo que hace mi compañero o hace mi amigo. Y no, viene a partir de esa habilidad, como dice Stephanie, de que somos únicos, que tenemos habilidades únicas y cómo partimos conociéndonos nosotros mismos para poder aceptar eso y encaminarlo hacia ese propósito que, como menciona la reflexión que Damián comenta, solo la vida nos va a decir al final qué fue todo ese proceso que vivimos, para qué fue toda esa construcción que hicimos para llegar a ser, tal vez hubieron episodios de frustración porque quería hacer el cofre más lindo y terminé sosteniendo o teniendo en ese espacio al Rey de Reyes, que al final fue algo fenomenal, fue el mejor de los cofres, tuvo el mejor de los tesoros. Entonces, para mí el propósito viene mucho de aceptarme. Ese punto es muy importante porque cuando no nos aceptamos, matamos el propósito. Porque me comparo, veo que el otro prospera y yo no, que es que él hizo, yo quiero hacer eso mismo, pero en esa comparación constante matamos nuestro propósito de vida, porque ya no estoy viendo lo que está en mí, estoy viendo el que está afuera. Entonces, eso es uno de los puntos que si no aceptamos que somos únicos, que yo tengo mi propio propósito y veo a mi prójimo y me paso comparando y le echo tierra y viene la envidia, viene que no lo apoyo, que veo cómo lo pisoteo, ya me desenfoco. Nos desenfocamos de nuestro propio propósito por no aceptar que yo tengo único. Y en vez de buscarlo, veo para afuera. Pero también viene el tema del miedo, que a veces nos da miedo ser nosotros. El ser auténtico, el decir, yo tengo esta habilidad para brillar, que ahí es donde está la esencia del propósito. Bueno, yo que soy mamá, que tengo a mi bebé, cómo a veces etiquetamos a un niño porque tiene la habilidad de hablar y es muy extrovertido y que le gusta hablar mucho. Y yo digo, esa es la habilidad y puede que llegue a ser el propósito de mi hija, que sea ella a través de su voz y eso que ella es tan hablantina, que tenga un mensaje, porque a mí me pasó también. Yo era que de las que hablaba mucho, y bueno, me llevé todo un proceso para aceptar que eso no era algo malo en mí, porque eso de, ay, es que Stephanie es la que más habla en la clase, es que Stephanie, y llegar a aceptar que de eso, de que me gusta hablar, puedo llevar un mensaje. Entonces, pero a mí me daba miedo llegar a ese punto de decir, no, es que yo hablo mucho, ¿y para qué? ¿Para qué? O que nos guste venir y dar un mensaje, ¿con qué objetivos? Si tal vez eso se ve mal. Y lo que dice Stephanie, esa comparación de uno ve que otros tienen habilidades en matemáticas y usted se reprime tanto en que no, mi habilidad es simplemente hablar y en eso no voy a prosperar nunca. Es algo que, por ejemplo, que desde que somos pequeños y nacemos y llegamos a nuestra cuna del hogar, en nuestra cuna de sociedad, nos van etiquetando, nos van clasificando, porque yo, en mi caso, de muy pequeño, siempre se hacían competencia en la escuela, porque el que gana más en el examen de matemática, el niño que llegaba y mire, yo me gané esto, ¿verdad? Y usted no.
Entonces, esas mismas cosas que nos van haciendo pequeños y nos van quitando ciertas habilidades que tal vez tenemos y que nos vamos reprimiendo. Que porque dijimos algo, nos etiquetaron. Que porque hicimos algo mal, nos etiquetaron. Entonces, todo eso va construyendo capas y capas y capas que también podemos perder un enfoque en lo que somos buenos. Que aunque el sistema como tal, vamos a decir, no es malo el sistema porque es lo que tenemos y lo que ha hecho que la humanidad o nuestro país surja de donde está, pero también viene a hacernos pequeños en ciertas áreas donde podemos ser mejores y esas áreas nos las hacen chiquititos. Y tal vez ya llega el momento que uno es adulto y que ya usted está en el foco del mundo y tal vez no tiene una guía exacta. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que en realidad mucho de lo que eligieron que fuera no va con lo que usted tal vez sí ha sentido ser. Y entonces empieza a ser como una pequeña trampa en uno. Se va colocando en un camino que tal vez no es el que el alma siente que es. Entonces empieza a haber choques en ciertas cosas que uno hacemos en el día a día. Sí, la frustración de, ahorita lo hablábamos, cómo se ve la diferencia de una persona que trabaja desde el propósito a alguien que está por estar. O sea, y es en cualquier área. O sea, hay quienes nacieron para ser doctores y lo traen, o sea, traen ese propósito. Y qué frustrante es ver a una persona ejercer algo por moda, por dinero, porque voy a estudiar esto, porque ahorita es el top en carreras, y se puede hasta percibir en la calle. Qué bonito es ver a alguien en una venta de empanadas y diga, esto es lo que yo más amo en la vida. Y aquella empanada sabe deliciosa. Y tienen eso que a usted lo hace desaparecer de este mundo y lo lleva a que definitivamente vivir desde el propósito y servir desde el propósito va más allá de un poder adquisitivo, de una profesión, porque hoy por hoy es una problemática muy grande. O sea, mucha gente dice, yo percibo tenerlo todo, tienen un trabajo, tienen dinero, tienen estabilidad, pero internamente, ay, a mí me hubiese gustado ser actriz. Ay, a mí me hubiese gustado ser jardinero. Pero a esas etiquetas, a esas creencias limitantes, nunca se permitieron decir, puedo ser el jardinero más espectacular y tener una fama en esa área, pero nos reprimimos, porque uno siempre percibe ese propósito de uno muy chiquitito, como que no, como decía Stephanie, esa comparación. El que uno no puede percibir, decir, yo voy a brillar a partir de mis dones, a partir de mis habilidades. Pero cuando usted lo hace, que estamos aquí nosotros haciendo algo, para mí esto es espectacular. Yo estuve ejerciendo labores que yo digo, qué cosa tan frustrante es hacer lo que usted lo que no nace de usted, como una exigencia. Pero cuando usted hace y vive desde su propósito, como decíamos, es estar en el momento, en el flow. Se te pasa el tiempo increíble, usted lo vive, la emoción. Yo les comentaba a mis compañeros que cuando hemos ido a dar conferencias, la emoción y la adrenalina que yo siento es una cosa que yo digo, qué cosa más linda es sentir esto. Y ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Y cuando una persona está en eso, es una sensación que de repente usted dice, ¿en qué momento me pasó todo esto? Y es una carga de emociones que es donde usted compara el que usted hace algo con propósito a cuando se hace sin nada de propósito, así tenga usted mucho conocimiento, porque sí tenemos la habilidad de ejercer cualquier cosa. Correcto. Pero eso que yo les explico, esa unción, es una cosa maravillosa. Y podemos partir también de cómo hemos
hecho para lograr ese propósito, ¿verdad? De poder encajarlo y alinearlo a nuestras vidas. Y es que no tener claro qué es propósito también nos confunde, porque muchas personas pueden pensar, cuando yo encuentre mi propósito de vida, voy a poder ser feliz. Pero, como dicen ustedes, los venimos tapando por heridas, porque nos etiquetan, venimos tapando nuestros dones, venimos tapando nuestras habilidades y pensamos que el hacer una vocación es propósito de vida. Y no entendemos que la vocación acompaña al propósito. Entonces, al tapar nuestro don, nuestro talento, nos desenfocamos lo que realmente es propósito de vida. Y no tenemos un propósito, tenemos muchos propósitos del que nosotros podemos llegar. Y yo busco en mi vida, ¿cuál es mi propósito? En vocación. Y no, mi propósito tiene que impactar a otras personas. Pero a veces el mismo sistema, la misma sociedad nos hace egoístas. Y si yo soy egoísta con el que está a la par mía, familia, compañero de trabajo, pareja o lo que sea, al no impactar, no querer impactar en esa persona, ese egoísmo me va a frenar también a mi propósito de vida. Entonces, ¿cómo voy yo a proyectarme si en mí también hay cierto egoísmo? Entonces, nunca me voy a sentir en mi cumplimiento de propósito si yo tampoco he sanado heridas. Es importante estar sano. Correcto. Ahí en una de nuestras charlas que hicimos en un colegio, recuerdo un estudiante que dijo, es que mientras yo esté feliz, ¿qué importa a los demás? Y esa frase me quedó muy, muy dentro de mí porque es que no funciona así. Digamos, cierto, uno tiene que ser feliz y estar contento con uno. Es algo que tiene que ser admirado. Primero usted admirarse usted, ¿verdad? Para proyectar eso afuera. Pero cuando usted hace algo y otra persona, como dice Stephanie, no se impacta, no hay razón de propósito, no tiene sentido alguno lograr hacer algo o un producto o un servicio donde las otras personas no se vean beneficiadas. Porque la alegría es ver a otra persona alegre o feliz con aquello que usted está produciendo o está brindando un servicio. O sea, ver esa satisfacción en las personas es lo que hace feliz a una persona en sí. Porque qué egoísta sería inventar algo, ¿verdad? Que usted sabe que puede impactar a la humanidad, un invento como todos los que han salido, y yo me lo guarde. O sea, no tiene lógica, no tiene sentido. Un propósito, esto que nosotros llevamos tiene que llevarse a las personas porque si no, no tiene sentido. Sí, y de hecho, también uno proyecta o tiene la idea de que el propósito es algo muy grande. A veces el propósito es un consejo, que usted venga y le dé un consejo a una persona. Ya ahí la impactó, ya ahí hubo el que usted sirvió para que una persona tenga ese cambio o esa ayuda, el escuchar, que ahora esta sociedad anda tan revuelta que ya el sentarse y escuchar a una persona ya es eso es un lujo, eso es un propósito. Sí. Ya el tema de las familias, que todos llegamos a reunirnos y todos están con el aparatito y usted puede impactar en su casa positivamente, ser un líder y venir y dar abrazos y no hay que pensar en un propósito como venir y decir voy a ser, no sé, el próximo elemento de la tabla periódica e impactar. No, a veces son esas pequeñas cosas de utilizar su voz para dar mensaje ahora que está muy de moda esto de las redes sociales. ¿Cuántas personas están cambiando la vida utilizando su voz? Entonces, qué cosa más bonita, más maravillosa es percibir eso, o sea, aceptarlo, sanarlo, como dice Stephanie, porque cuando usted descubre que el propósito no tiene que ser algo demasiado grande, se vuelve algo pequeño, pero con un gran potencial, porque el objetivo es ese, es ayudar, es impactar una vida. Y cuando usted logra, que es lo que nosotros muchas veces hemos coincidido en esto,
poder ayudar a otra persona, es decir, estoy por servido. Ujú. O Correcto. sea, usted no necesita que vengan y te ofrezcan $1,000,000, porque usted necesita ser genuino con otra persona, máximo en una situación donde nosotros hemos vivido muchas cosas y, y uno desea como que todo el mundo entienda que sí se puede pasar el umbral y cómo nos vamos a quedar nosotros con eso, ¿verdad? Entonces, el propósito, más en la edad, como usted estaba comentando, de la adolescencia, que uno necesita tener muchas habilidades y que no, no, no. O sea, a veces es tan genuino, tan natural, tan armonioso, que hay personas que han impactado la vida con una sola palabra incluso. Entonces, el propósito es algo maravilloso. Ujú. Y muchas veces lo hacemos inconscientemente. El propósito necesita estructura, como hablábamos hace un rato antes de iniciar. No lo mismo yo con 20 años que yo con 30 y a mis 50. Ujú, Lo vamos haciendo consciente más con el tiempo. Tuve un caso de una señora que ella quería ser psicóloga, pero por cosas de la vida no pudo estudiar. Entonces, yo tengo propósito de vida. Yo, claro. ¿Qué es lo que la gente acude a usted más? A que yo la escuche. ujú, Y tal vez no desde una vocación, sino desde su vida diaria. Desde ahí se está cumpliendo el propósito. Pero a veces no lo sabemos. No sabemos desde dónde yo estoy sirviendo. Pero también si no sano mis heridas, Ujú. no puedo ir a ayudar. Si yo no sano una herida, me voy a cerrar. Hay personas que esconden sus habilidades por esconder una herida. ujú. Las personas que han salido de vicio, las personas que han salido de una depresión, las personas que han salido de un rechazo, una ruptura. Cuando ya han sanado, ya saben cómo guiar a otras personas por ese camino, porque ya pasaron por ahí. Entonces, el no tener una vocación profesional, que es muy importante porque acompaña muy bien el propósito, pero hay momentos que hay personas que no se pudo. ¿Desde dónde yo puedo encontrar mi propósito? ¿Desde dónde yo soy bueno en algo que no me doy cuenta, que las otras personas sí lo ven? Ujú. Y también hay parte de cómo buscamos nosotros nuestro propósito de vida. Ujú. Hay algo que dijo Stephanie, y es que un propósito en sí, algo que nosotros queramos hacer, nos estructura y nos estructura a tal medida de que dejamos muchas cosas malas de lado y agregamos cosas buenas de lado. Nos preparamos para aquello paso a paso y nos va dando una guía estructurada en lo que queremos. Hay un cambio de vida completo cuando usted tiene un objetivo a dónde llegar. Eso ayuda mucho a personas que dijo, aquí importante, personas que tal vez tienen algún vicio, alguna cosa que no tengan como una guía. Cuando ya uno tiene una guía a dónde llegar, se estructura. Entonces usted, no, yo quiero llegar allá, tengo que estudiar tal cosa, tengo que leer tantos libros, tengo que agregar información para yo transmitir aquello o hacer aquel producto, aquella idea. Aquí también hay algo interesante y muy importante. Está la persona que puede saber que tiene ciertas capacidades y ciertas cosas, pero lo desalienta que la pereza, lo desalienta en que eso no tiene nada, lo desalienta el miedo, lo desalienta en que mi edad, porque cuando se es joven, no porque soy joven, y cuando soy mayor, no porque ya no tengo tiempo, soy mayor. Sí. Y les cuento, hoy por cierto, hoy le dije a mi esposa en la mañana, cuando estábamos conversando ahí un momento, y le dije yo, ¿sabe qué? Yo realicé algo. Yo tengo 45 años y me quedan, si Dios me da salud y vida, 80 años, son 35 años de vida todavía para hacer miles de cosas. Entonces dije yo, la edad no es una justificación, porque no tengo plata.
Yo siempre cuento la historia que cuando yo vine aquí a Costa Rica después de 15 años en Canadá, yo no traje dinero, ni un peso. Claro, muchos me dijeron que estaba loco, pero yo quería hacer una finca y yo quería sembrar café. ¿Cómo? No sabía, pero me puse a trabajar en eso. Y las cosas llegaron y sucedieron y quise vender café. Y dije un día a mis hijas, pues yo voy a venir a vender café aquí a San José. ¿Y cómo? Sin nada, sin un cliente, sin quien me conozca, habiendo tantas marcas en tantos lugares, ¿verdad? Y yo dije, yo voy. Y me propuse cómo hacer para poder llegar allá. Y bueno, y a pasar de varias cosas, situaciones en la vida, porque es curioso, yo tengo mi lema, de propósito en propósito se hace una vida. Porque a veces uno no sabe para dónde lo lleva la vida. Pero usted quiere una meta, usted quiere un objetivo. Y usted sigue trabajando por aquello. Y bueno, y hoy me doy cuenta de que me encanta compartir conocimientos, me encanta ayudar a las personas. Eso que dijo Stephanie en la charla, yo cuando estamos en las charlas, yo siento que estoy en una piscina. Y se lo juro, si ustedes me dicen qué dije, realmente no me acuerdo un 70-80%. Todo se va en el flow, como dice, todo viene, el subconsciente manda todo lo que yo quiero decir y yo nada más me acuerdo de las personas poniendo atención y en ese momento dije yo, esto es. Entonces, ¿cómo va cambiando uno en la vida? Porque uno quiere seguirse moviendo. Entonces, Dios le va trayendo a uno las situaciones, las personas, los momentos y por eso se formó Transforma. Así es, esto es un gran propósito. Un propósito que desde el inicio hemos hablado, la energía tan linda que ha tenido todo este proyecto, que no arrancó solo el día que nos sentamos a tomarnos ese café y a conocernos, sino que, como dice Tefa, o sea, detrás de todo esto hay un proceso, porque cada uno de nosotros fue procesado para llegar hasta aquí, que eso no está mal. Y mucha gente cree que ya cuando nos ven a donde estamos, es que para usted fue muy fácil. No, detrás de esto hay toda una historia, la historia de Damián, la historia de Stephanie, la historia mía, y que necesitábamos todo eso. Yo soy una que yo digo, hoy doy gracias a Dios por las profesiones a las que yo pasé, porque me dejaron mucho. Así fuera muy poquito, pero es lo que ha formado mi personalidad y lo que me llevó a descubrir que no era ahí. Yo trabajé un tiempo en una oficina, 8 horas, y yo no puedo explicarles a ustedes lo frustrante para mí lo que fue eso. Y llegó un momento donde yo misma me daba muy duro, porque estaba lo que decía Stephanie, la comparación. Esto es súper normal, un trabajo de 8 horas, que es venir a estar en una computadora, pero no era lo que yo quería, no era lo que mi ser me pedía. Porque yo ahora lo veo y yo muchas veces, después de las veces que hemos ido a dar las charlas, visualizo esa Stephanie del pasado, como llegaba yo después de 8 horas laborales en una oficina con aire acondicionado y verdad que cualquiera hubiera dicho, ay, qué dichosa. No, o sea, ahí ese no era mi lugar, pero agradezco grandemente ese momento, porque hoy valoro el estar ahí frente a esos chicos. Ahora esta última charla que fuimos a dar, lo que Damián dice, ese momento en el que usted solo se deja hacer y es tan hermoso, es tan genuino, es eso donde tu ser solo es. Donde usted dice, esto me sale tan natural, no hay una exigencia, no hay una obligación. Y qué cosa más maravillosa de pasar de una oficina donde yo digo, sí tenía las habilidades, sí podía, pero no era feliz. Y es que la felicidad, a veces la confundimos con esa euforia, esa carcajada. Y la felicidad en el coaching se trabaja con aceptación, reconocer, esto es lo que a mí me llena, no es el que me da el gozo del día a día. O sea, reconozco, acepto, lo elijo y en eso voy a trabajar. Porque a veces pensamos que algo que me da felicidad con carcajadas y euforia es lo que voy a vivir toda la vida. Pero cuando vienen los retos y las dificultades y yo tengo claro cuál es mi propósito, ok, lo reconozco, lo acepto y lo elijo.
Y ahí es donde entra también esa llenura en el alma, que es felicidad. No es que yo siempre voy a estar encarcajada, no es que yo siempre voy a estar en esa euforia. Eso es momentáneo, Sí. eso es alegría. La felicidad, reconozco, acepto y elijo, porque me llena. Aunque vengan dificultades, aunque vengan retos, sigo para adelante porque esto es lo que me llena. Que una persona le pude dar mi hombro, una persona le pude dar un consejo, le pude bendecir en alguna área. Ahí empezamos nosotros con nuestro propósito. Y muchas veces no nos damos cuenta porque está en nuestro inconsciente y estoy buscando otra cosa como propósito. Y a veces tal vez uno sabe, ¿verdad? Y dice muchas veces, ok, vamos a ver, como Stephanie, ella fue profesional en una empresa, estuvo trabajando tantas horas y tal vez diga, bueno, yo quiero algo para mí, yo quiero llevar algo hacia adelante, pero trabajo 8 horas diarias. Está la persona que dice, no, ya no tengo tiempo y no se anima, pero a veces no se requiere ver todo el proyecto en sí, en grande. El primer paso es en cómo comienzo y poder dando porcentaje de tiempo, esa inversión de tiempo, de horas, porque a veces uno quiere, bueno, nosotros somos coach y hemos recibido clases y llevamos toda una formación y tenemos que sacar tiempo de muchas veces horas del día de que, bueno, podemos estar con nuestras familias, podemos estar cenando, pero tenemos que hacer ciertos sacrificios para aquello que queremos. Y yo comencé, por mi caso, bueno, dando media hora, dando 15 minutos, dando una hora. Ahora se va extendiendo y usted va tomando este sueño, por ejemplo, lo que para mí es el coach, es bueno, yo ya le meto 2 horas en la noche, 3 horas en la noche, y uno se va adaptando y cuando el sueño ya, usted lo ve ya que tiene pasos grandes y bueno, voy a poder pasar de aquí para acá. Voy a poder realizar esto que ahora yo quiero, por ejemplo, como nosotros el coach, pero probablemente alguien que quiere ser panadero o alguien que quiere llevar a ser un costurero, un profesional, un sastre, va agregando horas a aquel sueño. O sea, no se requiere como decir, bueno, yo tengo mi profesión, tengo mi salario, tengo mis cosas aquí, pero bueno, vamos a echarle un poquito de cal al otro saco por allá y vamos a darle y vamos a darle aquello que yo verdaderamente siento que tengo que moverme por ahí. Lo dijimos en el INA, el panadero, el costurero, ¿por qué razón? O sea, ¿por qué están aquí? ¿Por qué esa vocación de querer? Si está ahí y nació ahí, es por algo que nació. Es por algo, simplemente es dejarse ir, pero, claro, responsablemente. Cuando yo les conté la historia de que yo me vine de Canadá sin dinero, pues sí fui irresponsable. Puedo decir, yo tenía una familia y probablemente hoy yo diga, yo no lo haría, ¿verdad? De nuevo, porque fue un poco irresponsable no preparar, pero yo sentí que tenía que hacerlo y lo hice. O sea, me lancé y he sido lanzado en esas cosas y por ese lanzamiento me he llevado golpes, ¿verdad? O sea, no han sido gratuitos, pero yo pienso que si se quiere algo, si se sueña en algo, llevarlo con esa estructura, llevarlo formado, pensando, analizando, pero eso sí, no caer en la procrastinación. De hecho, una de las cosas, uno cree que todo siempre es exterior y para alinearse con el propósito, el reto más grande es usted forjarse para ese propósito, porque el propósito nunca se va a adaptar a usted. Y eso a mí en lo personal me ha costado mucho, porque usted tiene la idea siempre de todo lo fácil, ¿verdad? O sea, que ese propósito se alinea a usted. Que es verdad, nosotros tenemos esa idea que ese trabajo es no. Y ahorita que Damián comenta el hecho de que hay que tener otro tipo de rutinas, hacer otro tipo de actividades. Si antes no leía, ahora léase un libro. Es una formación, es que mi versión hoy la tengo que trabajar para alinearla a ese propósito.
Correcto. Porque ahí es donde viene como esa parte vaguilla de la mente, donde muchas veces uno se queda sentado ahí esperando que, y esa es la historia que la gente no ve. Ese donde, si usted antes se levantaba a las 10 de la mañana, levántese ahora a las 4 de la mañana. ¿Qué impacto tiene eso para la mente? No es, a mí me parece súper curioso, no es que a las 3 o a las 4 de la mañana energéticamente hay algo que pasa en la madrugada y usted lo agarró. No, es cómo vamos formándonos para alinearnos a ese propósito. Y cómo ahí viene la sanación, ahí viene la aceptación, el decir, esta versión de mí si no la transformo, no va a lograr nada. Porque nunca es exterior, nunca. Siempre vamos a ser nosotros. Que si usted quiere ser el mejor panadero del mundo, tenés que invertir horas, tenés que estudiar la receta, cómo irla haciendo cada día mejor. Y es un trabajo interior, no es el pan, es usted, no es el coaching, somos nosotros. Correcto. Cómo nosotros nos llenamos, porque hay mucha gente que me dice, es que ustedes se ven súper seguros. No, esa seguridad no es que hoy nos levantamos y el cerebro dijo, Stephanie, se activa la seguridad. Sí. Nosotros tenemos, ¿verdad? Un trabajo. Nosotros sentimos miedo. Nos equivocamos aquí a veces, ¿verdad? En las charlas también. Pero es esa formación, es esa experiencia, es ir haciendo ese callo como popularmente lo hacemos, porque obviamente yo les digo a ustedes, mi propósito es algún día verme en escenarios y en estadios Pero esta versión de Stephanie tiene que ser transformada para llegar ahí. Y no estamos... Y ahí es donde muchas veces lo digo, porque yo estoy hablando desde mi posición. Esa comparación que uno decía, es que a quién le fue bien porque las oportunidades que tuvo, no, las oportunidades siempre están, los libros están ahí, siempre. Es su decisión si usted lee ese libro y no por leerlo para que alguien diga, ¿qué carga Damián? Se lee 10 libros en una semana. No, es agarrar eso y hacer que ese libro le impacte su vida a tal punto que lo lleve a su propósito. Es el verse al espejo, practicar todos los días y decir, esto me tiene que impactar mi mente, porque eso lo podemos hacer, pero no significa nada. No, cuando usted no está alineado a su propósito, usted puede leer 1000 libros, sí. Puede ser el más experto leyendo, puede hacer los ejercicios, oratoria, que si al final esa unción no sale de usted, no sirve de nada. Correcto. La pasión. Años, personas que yo conozco, personas que tienen máster, más que máster, y hoy por hoy los escucho decir, yo no soy feliz, y uno dice, tanto tiempo invertido no hace su propósito. Usted puede agarrar una hora, que si usted dice, este libro va a impactar mi vida, eso es un boom. Y ahí es donde no es que se ganó la lotería de la buena suerte porque se levantó a las 4 de la mañana y ahí pasó un rayito de Damián agarró esa oportunidad. No. Es porque vamos más allá. Esta versión de nosotros hoy tenemos que alinearla al objetivo y así aplica en todas las áreas. Por eso es tan maravilloso cuando ya usted empieza a trabajar su parte física, empieza a ir al gimnasio. Yo antes pensaba eso. ¿Qué impacto puede tener el gimnasio en la cabeza? ¿Qué tiene que ver el coaching con el gimnasio? Sí, estéticamente te ves muy... Es increíble usted agarrar su cuerpo y moldearlo a una disciplina donde a mí me encanta todo esto del gimnasio, de irse a encarar usted a un espejo, verse, porque no es solo por lo estético, es exigirle al cuerpo que usted puede más. A mí me encanta porque hay una frase que dice que las personas que van al gimnasio aprenden a bajarse la cabeza a ellos mismos. Y yo decía, eso es, o sea, son pequeñas cosas que si usted las alinea a su propósito, impactan grandemente. Así sea que si usted, he escuchado ahora también el que tome agua en una copa, como pequeñas cositas es lo que va haciendo a usted
alinearse a ese propósito sin tener que escuchar eso, es que usted fue bendecido y por eso usted tiene lo que tiene. No, detrás de todo eso hay un trabajo que solo las personas que están ahí levantándose temprano, estudiando, sacrificando, el haciendo, el aceptar que se equivoca, que hay que aprender, que nos caemos, nos levantamos, que tal vez tartamudeemos hoy, pero mañana lo vamos a tratar de ser mejor. Eso para mí es espectacular. Eso es más que el propósito profesional, ese es el secreto de la vida. Ir siendo usted su mejor versión, sin competencia, con aceptación y sanación. Y es pequeños pasos. Pequeños pasos. Y es que es como pulir, ese proceso es pulirnos nosotros en el camino, pulir nuestro propósito, porque Dios guía al que camina, pero el que está inmóvil, no. Entonces, yo tengo un propósito. Si no lo tienen claro, ¿en qué puedo servir? Yo tuve muchos trabajos y muchas clases. Y yo siempre he sabido que servir. Desde aquí, ¿cómo puedo servir? Desde aquí, ¿cómo puedo ayudar? A veces tenemos los platos de comida en la mesa, una fruta, y no sabemos todo el proceso que requirió para que alguien disfrute en otro lugar, en otro país, una fruta que ya no existe. Sí. Entonces, cuando nosotros empezamos a pulir nuestro propósito, empezamos a caminar, dejamos el egoísmo de un lado. Y como decíamos al principio, empezamos a bendecir a otras personas, ver cómo podemos ayudar a otras personas, porque son entregados a nosotros los dones y los talentos. En mí está, si yo lo escondo, y en ese pulido van saliendo otros dones, pero si yo lo escondo y me quedo quietica, siervo inútil seré, porque no he pulido ese propósito. Sí. Entonces, entre más pulo, más dones van a aparecer. Correcto. Más servicios van a aparecer, más voy a ayudar. Pero en nosotros está, si sacamos nuestros dones o los escondemos. Ahí en lo que dijo Estefan Hidalgo, me tocó una fibra ahí, porque muchas personas a veces dicen, ¿cómo comienzo? ¿Cómo comienzo a hacer algo? Yo me di cuenta, bueno, yo he recibido mentorías, yo he pagado por mentorías, he invertido en personas que me expliquen muchas cosas, y decía uno de ellos, es que usted tiene que levantarse temprano en la mañana, hacer ejercicio, leer, orar, agradecer. Y yo me decía, pero ¿por qué esto lo tengo que hacer? ¿Por qué esto lo tengo que hacer si yo lo que quiero es otra cosa? Y me dijo, vea, es que las pequeñas cosas te entrenan para las grandes cosas. Entonces, cuando usted quiere hacer conferencias, sí, ok, usted va a ir a hacer una conferencia sin condición física. Usted puede durar una hora hablando enfrente de personas de un tema, y usted no tiene la condición física para llevar esa hora, porque es un esfuerzo tremendo, y yo lo he sentido. Cuando hemos ido a hacer las charlas, wow, es un esfuerzo, sí. Es un esfuerzo grande poder llevar la energía y transmitir esa energía. Entonces, yo comencé con la fe de que eso que me dijeron que hiciera iba a funcionar. Y bueno, yo soy de las personas que pues madrugan mucho y tengo hábitos que trato de cumplir el 100% todos los días. A veces no puedo por cuestiones de tiempo, cosas de trabajo, cosas de todo, pero que al otro día yo trato de volver a encarrilarme en lo mismo. Y esas pequeñas cosas lo van entrenando a uno para cuando vengan las grandes cosas. Porque como uno está buscando la gran cosa, eso grande que yo quiero, que todos queremos, resulta que llega más rápido y usted va a estar preparado. Porque como nosotros vemos en el coaching, tienes que ser un entrenamiento
continuo. No podemos quedarnos en una sola cosa. Y si uno no lee, si uno no está en aquello que uno quiere, hablando con personas como nosotros, aquí nos entrenamos. Aquí nos estamos entrenando. Entonces, estamos recibiendo conocimientos, pensamientos de dos personas más, en mi caso, y nos estamos formando de nuevo, escuchamos a otros, estamos en continua formación. Porque en cualquier cosa que hagamos, en cualquier cosa que nos dediquemos, tiene que haber una formación continua, constante, porque si no nos estancamos y nos creemos en los laureles, nos dormimos y después de cuando llegamos a esos laureles, la picada va hacia abajo. Entonces tenemos que siempre en construcción, siempre en construcción. Y eso es algo que los hábitos en mí, es un temazo que a mí me apasiona, que cómo los hábitos logran hacer pequeñitas cosas en el transcurso del tiempo, grandes cosas, con pequeñas cosas. Y yo soy consciente de eso con estos pequeños hábitos que uno va formando, cómo se prepara uno físicamente, intelectualmente, para orar. Las veces que nos hemos ido a exponer a la charla, o sea, ir a hablar a unas personas. Yo nunca creí, en mi caso, yo poder hacerlo alguna vez, y lo hice, y lo hacemos constantemente. Sí. Entonces, en mi caso, tengo un canal, un podcast aparte, donde he ido a entrevistar a personas. Lo decidí, vámonos. O sea, son cosas de que salen porque usted se va preparando. Y yo dije, ¿por qué nació eso? Es simplemente porque yo a las 3:30 de la mañana, 3:15 de la mañana, me estoy entrenando. Y todas esas pequeñas cositas que a veces la gente no tiene fe, son las que explotan al final. De hecho, me gusta mucho el tema que está tocando Damián de cómo hacerlo, porque después de que usted se pregunta, ¿para qué estoy aquí? Así sea, cómo voy al gimnasio, ¿verdad? Y usted empieza a hacerse ese mundo y cómo lo voy a hacer. Nuestro logo tiene un rompecabezas de una cosa maravillosa que me surgió a mí a partir de esa pregunta. ¿Cómo hacerlo? Porque para mí esa pregunta se nos hace un mundo. Usted piensa, visualiza un montón de opciones y recuerdo una vez que yo lo compartí con Stephanie, se me da lo del rompecabezas. En un rompecabezas, ¿cuál pieza es la más importante? ¿La primera o la última? Y recuerdo que, bueno, eso lo compartí con varios de mis compañeros, con Stephanie, y ahí lo he ido puliendo y hace unos días me hice otra vez la misma pregunta, a la misma, y fue súper curioso porque nace el que ni la primera ni la última, son todas, y es el movimiento de una. Así es la vida. O sea, son montones de piezas, son montones de pensamientos, son montones de ideas, pero parta de una, con la que usted se identifica. Y a esa le une la otra, y a esa le une la otra y la otra. Cuando usted vio, ya formó usted un hábito. O sea, yo recuerdo que cuando yo empecé a ir al gimnasio, solo voy a ir. Si me tengo que llegar y sentarme ahí, me voy a llegar pero es mover esa pieza y decir todo lo demás vendrá, ahí vendrá alguien que me explique, ahí vendrá alguien que lo enseñe, es montarnos en esa sintonía. Correcto. No hacernos llenarnos de esas preguntas, pero mire, yo no sé qué rutina, que el cuerpo, que no sé, que como, que no tomo, que no, es de ese rompecabezas que ahorita tenemos en la cabeza, de ese proyecto al que vamos, solo muevo una pieza, nada más. Y de ahí esa pieza lo va a anclar a la otra. Y la otra, y la otra, y la otra. Y la cosa más hermosa es cuando usted llega a poner una, la última, y usted lo armó todo. Entonces, para mí esa es mi metáfora. De que eso, yo se lo comentaba a Stephanie, eso fue el año pasado, del que vino esa enseñanza, lo podríamos hablar así, que espero en algún día esté plasmado en alguno de mis libros, ya el logo Transforma lo tiene, que muchas personas me han preguntado, ¿por qué transforma un árbol y un rompecabezas? Generosamente y muy amorosamente ustedes captaron esa unción,
ese mensaje, ¿verdad? De poder poner esa metáfora, porque qué frustrante es armar un rompecabezas y no hay diferencia en la vida. Qué frustrante es armar la vida, porque el propósito no es fácil. En mi caso fue descubrirlo, aceptarlo y sanarlo. Y he escuchado mucho el que sánese usted para sanar a otros. Y efectivamente, usted tiene que empezar a decir, eh, no vaya al gimnasio por ser fisiculturista, ¿verdad? De esas personas que eso lleva más información de eso. Hágalo por su mente, hágalo por adquirir el hábito de la disciplina que es tan, pero tan maravilloso. Qué hábito tan lindo, pero no desde la exigencia, sino desde el amor y la aceptación de decir, qué cosa tan increíble, porque usted al principio empieza con una motivación, ¿verdad? Y que se compra sus outfits deportivos, pero lo interesante es cuando llega ese momento donde el cerebro empieza, ¿para qué? ¿Para qué va a ir? Más bien todos los resultados que queremos están siendo contrarios y llegar ahí a ese momento, usted mismo, y decirse, no, es que yo ya tengo establecido un objetivo y que eso sea la motivación. Por eso también el coaching nos enseña a cómo tenemos que establecernos ese objetivo. No es decir, yo voy a ir al gimnasio solo porque Stephanie o Damián me dijeron, me recomendaron. O yo me voy a empezar a despertar a las 3 de la mañana porque escuché a Damián en el podcast decir que no, es hacerlo parte de ustedes del amor. Correcto. Decir, esto a mí me va a hacer mi mejor versión. Para mí ese es el lema de todos los días. Esto me acerca a mi objetivo. Esto va a ser de mí. Algo voy a descubrir, como dice Stephanie. Ahí hay un don escondido, ahí hay una vida que incluso en ese lugar puedo impactar. Ahí hay una persona a la que muy pronto vamos a hacer negocios. Entonces, solo es, mueva una pieza. No es ni la primera ni la última, son todas. Es empezar con Correcto. una, nada más. Correcto. Y uno, al estar alineado, ¿verdad? Usted, al estar alineado, usted da aquello. Entonces, se capta muy bien. Por ejemplo, como nosotros en el coaching, vamos entrenando paso a paso y vemos conocimientos. Vamos a ver, a mí me preguntan, ok, yo quiero que me solucione este problema de desorganización. No tengo hábitos, o sea, podemos hablar de hábitos y podemos estructurar todos los hábitos y podemos encaminar a usted en todo. Yo soy hábitos, yo tengo hábitos y yo sé lo que cuesta, yo sé lo que es difícil. O sea, hay una experiencia trasfondo en muchas porque nosotros hemos vivido situaciones que somos conscientes de lo que se sufre para aquello, pero nosotros guiamos desde una manera estructurada a esas personas para realizar sus objetivos de donde se encuentren. Porque el propósito es comenzar con lo que se tiene. Y si no se tiene nada, pues comenzamos desde un punto de nada y de ahí los vamos guiando a llevar y plantearse una buena meta, un buen objetivo, un buen propósito, aquel con el que se sienta identificada. Y siempre se tiene, ¿verdad? Siempre se tiene algo que uno tiene que explotar, pero que tiene que ser consciente de que somos seres humanos maravillosos. O sea, todos tenemos habilidades que a veces nos cuesta aceptarlas, lo que venimos hablando, el aceptar que yo soy bueno para esto, soy bueno para lo otro. Y ahí es donde el coaching nos lleva paso a paso a que esa persona sea consciente del ser tan maravilloso que es. Y eso que dijo Stephanie algo ahorita de lo del mapa, para mí es tan importante porque aquí del rompecabezas es porque nosotros buscamos el mapa, buscamos el paso a paso y cuál ficha muevo primero o qué hago primero para poder encontrar el propósito. Pero es que lo importante del trabajarnos a nosotros es que como lo hemos dicho muchas veces, como es adentro, es afuera. Entonces, si yo no estoy bien, ¿cómo yo voy a ir a ayudar a los demás? Y una cosa que se está evaluando mucho ahora y las empresas lo tienen muy presente y lo he estado escuchando, es que cuando una persona quiere ir a hacer algo, un trabajo, X cosa, lo pueden enseñar.
Yo puedo enseñar a una persona, haga esto, así ya sea, o vaya al gimnasio, leas este libro, lo puedo enseñar. Pero si su ser interior está sano, ahí no podemos hacer nada, nadie, hasta que yo lo haga consciente y empiece a trabajar en mí. Ujú. Entonces, yo tengo que sanar, también tengo que preocuparme por mí, qué me gusta hacer, qué me llena. Me voy trabajando inconscientemente en el camino, voy impactando a las personas hasta que llego al lugar donde yo sé que yo pertenezco. Ujú. Que me tocó trabajar aquí en esta empresa, que no quiero estar aquí, pero ¿cómo hago? Desde ese lugar, ¿cómo puedo impactar a las demás personas? Que me mudé para otro trabajo porque el primero no me gustaba y no estoy cómodo. ¿Desde dónde puedes tú impactar una vida, una persona? Y así poco a poco en el camino de una vida nos vamos puliendo hasta llegar al lugar donde ya pertenecemos. Pero muchas veces buscamos mi saco. ¿Qué he hecho para mí? ¿Qué he hecho para mí? ¿Qué me funciona? ¿No me funciona? ¿A qué? Estoy en este trabajo y aquel compañero que muera solo, que se la juegue. Sí. Y nos frustramos tanto que vamos, ni nos servimos a nosotros mismos ni servimos a los demás. Entonces, en eso me fue la palabra, del rompecabezas, cuando estamos buscando la ubicación de las cosas, no las vamos a encontrar si no tenemos los pensamientos ordenados. Entonces, no es solo los hábitos físicos, sino qué hábitos de pensamiento tengo yo, que estoy construyendo en mi interior. Y también que uno de los secretos de los rompecabezas es que usted previamente tiene que saber cuál es la imagen de todas esas piezas. Ajá. Que es aquí donde yo lo enlazo mucho con el objetivo. Hay un dicho que dice que el que no sabe para dónde va ya llegó. Ya llegó. Así de fácil. Correcto. Y tener claro esa meta, o sea, ese rompecabezas hoy no lo podemos armar si no sabemos si hay un paisaje de una playa, de un desierto, de que el colorcito azules son del océano. Entonces también tener claro para dónde vamos. Correcto. Sea la idea que sea, sea lo que le decíamos a los chicos en el colegio el otro día, el que quiere ser un Picasso, que lo sea y que lo sueñe y que lo visualice y trabaje para hacer eso, que sabe que tiene que trabajar muy, muy duro, que si pinta mal, pues inviértale horas porque tenemos la capacidad de ir perfeccionando. En el caso de nosotros, que si nos trabamos un poco y que siga trabajando, nosotros nos aconsejamos mucho de grábese, escúchese, analícese, no desde el ego, Ujú. de decir, bueno, Stephanie tiene muchas muletillas, tengo que trabajar en eso. Y no de mala manera, sino esa autocrítica constructiva de decir, si yo modifico esto, que está bien, porque a nosotros nadie nos enseña a hablar o a pronunciar bien, es una cuestión, ¿verdad?, que traemos. Pero la magia está en decir, aquí tengo el problema, pero lo transformo. Y eso, ese crecimiento de nosotros es ese testimonio de poder venir y decirle a una persona, si yo pude, usted también. Si yo puedo hablar bien, yo les cuento una historia. A mí me costó demasiado leer. Yo tengo unas experiencias cuando yo empiezo a querer incluir en mi vida el hábito de la lectura, fue demasiado traumático y me daba muy duro porque yo decía, ¿qué es leer? Eso no es nada. Pero cómo hay que trabajar la mente para sentarla, así fuera una página, Correcto. y poner esa concentración, lo que Stephanie está diciendo. Si hay heridas que no están resueltas, aquello no nos va a entrar ni con la cuchara grande. Ujú. Y ahí es donde tenemos que partir de cómo es adentro, es afuera. Correcto. Como esos ejemplos, pero cómo nos cuesta ser conscientes y cómo allá afuera hay tanta gente reprimida porque yo me puedo leer un libro en un día y no entiendo nada. Entonces, no se pregunte por qué no puedo ser bueno, pregúntese qué es lo que está pasando en mí, porque a mí en mi caso, yo tenía todo un historial de herida por mi proceso de lectura, que yo tuve que venir, sanar, que decir, enseñarme a mí misma que eso no era de miedo, porque a mí inconscientemente me daba miedo leer.
por toda la... Y yo nunca, o sea, no era consciente de eso. Y yo digo, que algo tan pequeño, y yo me exigía, no, deténgase y pregúntese qué es lo que está pasando, resuélvalo y disfrútelo. Es lo que me decía a mí mismo, que me ha costado. Más cuando hay libros que vienen con nombres que uno dice, que cómo se pronuncia eso, pero ahí se va haciendo. Yo, el primer libro me lo regalaron. Yo duré 3 años leyendo ese libro. Qué cosa tan increíble. Ahora me han regalado varios libros que en un mes me lo leí. Y es lo que estamos hablando. Es visualizarse, es qué imagen tiene este rompecabezas mío. Y decir, ahí es donde yo quiero llegar. Porque cuando no hay una imagen, cuando no hay un objetivo, es como irse al alta mar y echar el barco a andar, a saber Dios a dónde va a ir usted. Exacto. Pero cuando usted dice, yo voy a cruzar de este punto a este punto, pase lo que pase, esa barca se hunda, usted se devuelve. Yo tengo una historia con el barquito. Y mi papá me enseñaba esa metáfora de decir, Stephanie, vas a tener un barquito que usted se va a ir y ese barco usted se tiene que devolver, pero trabaje ese barco y hágalo más fuerte cada vez. Y entre más fuerte usted lo haga, ese barco más largo va a llegar. Así es la vida. No hay que reprimirnos porque los tiempos de Dios son perfectos. Y como dice Stephanie, ese proceso, en el trabajo que usted está ahorita no le gusta, o impacte o impáctese, porque ahí hay algo que usted tiene que aprender. Ya sea el que usted tiene que ayudar a otro o que ese trabajo le está enseñando algo a usted para llegar a ese objetivo. La vida no es tan cruel, compañeros, y nosotros somos testigos de eso. O sea, yo visualizo a Stephanie de hace unos años y, y uno dice, pucha, dolió y dolió mucho, pero qué cosa más linda. Porque Stephanie y yo veníamos hablando de un proceso ahí de que para tener un resultado y cambiar algo, va a haber dolor, va a haber caídas, va a haber soledad, va a haber acompañamiento, pero cada una de esas cosas que hoy se escriben en nuestra historia es lo que nos está llevando a armar todo ese rompecabezas, pero que definitivamente partimos al hecho de que hay que ser conscientes de esa situación, Correcto. porque si no, de nada sirve. Es como venir y construir una casa y decir, vamos a ir a construir una casa. Imposible. Con qué objetivo? Y no visualizarla. Si, ¿cómo vamos a hacer una casa si usted no sabe si va a ser de 2 pisos, tiene 4 cuartos, tiene un baño? O sea, todo siempre. Yo por eso siempre esto que está aquí es tan maravilloso. ¿Cuáles son los consejos de Transforma? Visualice. Sea la idea que sea, así sea de vender unas empanadas, visualícese y visualice su local, créase ser el mejor, ¿cómo se le puede llamar? El mejor puesto de empanadas del mundo. Y que esa empanada, así como hoy por hoy nosotros visualizarnos ser los mejores conferencistas pero si esto no está aquí. Sí, y después, paso a paso, armar el plan y irse armando puerta por puerta, cuarto por cuarto, ir formando aquello que para poder llegar a ese objetivo. Todo lo que decimos aquí, lo que hemos dicho, yo creo que es, trabájese primero usted. Sí. O sea, trabaje fuerte en usted, porque yo en mi caso, yo me veo hace 24 años un muchacho trabajando en piedra, tallando piedra y puliendo piedra en otro país, y que yo 24 años más tarde, yo estuviera alrededor o al lado de dos mujeres tan inteligentes, compartiendo conocimientos, ayudando a personas a potencializar sus virtudes. Yo hace 20 años, yo nada más estaba puliendo piedra y llevando a ser un trabajador para otra persona, simplemente viviendo el día trabajo 10 horas, 14 horas, 13 horas, y llegar a mi casa y nada más que eso. Fines de semana, yo hoy veo todo este proceso que he sufrido, ¿verdad? Y que he vivido y que me ha llevado hasta aquí. Y yo decía,
les comentaba antes de este episodio, decía, hoy me visualicé que tengo 35 años, todavía más por dar. ¡Qué montón de cosas! Sí. O sea, ¿qué montón de cosas voy a llegar a hacer? 35 años, y Dios me da, por ejemplo, para llegar a los 80, que me dé los 80, ojalá que esté ahí, pero son 35 años de todavía conocer más personas, de llegar a impactar a más personas, poder ayudar a más personas. Entonces dije yo, wow, no, estoy en mis 45 años, estoy en mi plena vida completa. Entonces, muchos dirán, lo que vimos al principio, es 45 años, ya son 15 años más y casi es el retiro. No hay retiro. No hay retiro, o sea, no hay retiro, no hay jubilación. La jubilación es seguir adelante en cualquier proyecto. Sí, y eso de que no hay retiro y lo del poder abrazar nuestros procesos, vino a mi mente de los libros más maravillosos que existen, ¿verdad? Que son las Santas Escrituras. Hay tantos ejemplos. José, sí. Para llegar a ser, tuvo que estar en la cárcel. Moisés tuvo que estar muchos años en el desierto para poder llegar a liberar su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer mucho tiempo carpintero para poder llegar a cumplir su propósito. Entonces, toda esa preparación, abracémosla. Todo ese proceso, abracémoslo. Sí. Con un enfoque de que nos está forjando nuestra identidad para ir a cumplir nuestro propósito con un fin claro. Que lo vamos cumpliendo en el camino, sí vamos cumpliendo nuestro propósito en el camino, pero nos estamos preparando para un propósito más grande aún, que es importante tenerlo presente. Y qué mejor que con este equipo que podemos ayudarle todavía a facilitar, porque yo creo que lo conversamos una vez, hubiera sido más fácil hace unos años atrás si yo hubiera sabido, esa palabra sabido, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hoy estamos aquí, pero si yo hubiera tenido ese conocimiento, si hubiera alguien que me hubiera dado ese apoyo para, mira, guíese por esto y esto y esto y esta manera, hubiera sido un poco más fácil el trayecto. El sufrimiento siempre iba a estar, o sea, los golpes van a estar, pero cómo haber una persona que le aclare el rumbo a uno, ese camino, ¿verdad? Donde usted va sorteando las piedras a fuerza sobrehumana a veces, ¿verdad? Esa fuerza que es tan agotadora y cansa mentalmente en muchas situaciones. Hubiera habido este acompañamiento que nosotros hacemos, como es el coaching ontológico desde el ser, y poder llevar a esa persona a descubrir esa raíz, esas causas raíces que en lo profundo nos están afectando en el presente, que como dijo Stephanie, no lo sabemos, pero lo tenemos, y que nosotros a fuerza las ejecutamos. Pero viendo esta facilidad del coaching, podemos ayudar a potencializar todos estos, a veces que uno ve un gran drama en uno, ¿verdad? Uno ve un gran problema, pero para Stephanie eso no es un problema. Y para Stephanie, pues, eso no es un gran problema, pero para mí sí. Yo sí estoy aquí muriendo de dolor, de este sufrimiento, de este paso que estoy viendo, y cómo esa visión de otras personas me pueden guiar, ¿verdad? A solucionar primero aquí, trabajar aquí, trabajar aquí, primero trabajarse uno primero. Ese es el secreto y ese es el objetivo principal de Transforma, ¿verdad? Nosotros vivimos esa experiencia. Hoy somos 3 historias tratando de crear una. Correcto. Que ese es el trasfondo de todo esto, y algo que yo quiero añadir es cuando usted también se alinea a ese propósito, aquí es donde entra algo maravilloso, una promesa de nuestro poderoso, es que todo viene por añadidura, y somos hoy fiel testigos de que así es. O sea, hace un año exacto yo no sabía que Damián existía, yo no sabía de este proyecto, y si hablamos más para atrás y cómo de repente empezamos los 3 a hacer esa aceptación y empieza todo a alinearse, que nosotros hoy mismo no ha sido fácil que Transforma hoy esté aquí, pero ha sido maravilloso. O sea, ha habido todo viene por añadidura, porque cuando algo no es para usted, es donde gastamos energía obligándole al mundo a decirle yo quiero eso.
Y así está mucha gente peleando algo que no le corresponde. Esa bendición es de otra persona. Es aceptar que, bueno, ese puesto que tenía yo en esa oficina no era mía. Esa silla no era mía, era esta, aquí donde estoy. Y si yo a veces me pongo a pensar, hoy posiblemente yo estuviera en esa oficina cargando ansiedad, cargando depresión, que ahorita es un tema, pero uno de esas cosas no dice de verdad alinearse y algo muy importante que ahorita estamos perdiendo es el pedir ayuda. Porque como yo les expliqué, yo no había comprendido que a mí me estaba costando leer por un proceso que yo había tenido en mi niñez. Eso por dar un ejemplo muy, pero ahí hay cosas más profundas, que como dice Damián, ese acompañamiento que da el coaching a decir, ¿quieres este resultado? Indaguemos a ver qué es esa herida. Y eso es maravilloso. Yo vuelvo y lo repito y no me voy a cansar de decirlo. Ese viaje doloroso es espectacular, que no nos dé miedo. Y otra cosa que nos está dando susto es sentirnos vulnerables. Ese espacio de a la soledad la tenemos como tachada de mala. El ser tristes o estar en un proceso de tristeza es jamás, eso no puede ser, no. Eso si usted lo observa desde el otro lado, ese momento, hace poco escuché a un señor que decía que nosotros no disfrutamos de la mejor compañía. Y él le hace unas preguntas a las personas que cuál es esa mejor compañía y las personas empiezan a decir que estar con el esposo, que los hijos, la familia. Él dice, no, su mejor compañía es usted. Apague el teléfono, siéntese en una banca y quédese ahí. Pero a nosotros eso, confrontarnos con nosotros nos da miedo. Pero también ir a buscar ayuda y ponerle a una persona, estoy siendo vulnerable en esto, también nos da miedo. Y a veces eso de solamente venir y decir, necesito apoyo en esto, es increíblemente maravilloso. Y que aquí está el coaching para ese acompañamiento, para ese decirle, tenés problemas en lectura, indaguemos, porque yo pasé por eso. Es darle la mano, es darle la mano a una persona y que ahí no hay nada de malo, porque aquí está Damián, está Stephanie, estoy yo y ya vivimos eso y hicimos cosas muy malas. Nos equivocamos en el sentido de que nos lastimamos mucho. Y como ustedes, ¿verdad? Saben que cosa más dolorosa y es herirte a ti mismo. Pero que hay que sanarlo y pedirnos perdón y darnos besitos y verse al espejo y decir, sos hermosa, sos maravillosa, nos equivocamos, pero vamos para adelante. Entonces, no tenerle miedo a la soledad, no tenerle miedo a ese momento, esto que ahora la tecnología nos está llenando de tanta cosa y tanta distracción. Hoy los invitamos a siéntese un ratito, sálgase al patio y empiece a escucharse qué necesita y saber que aquí está Transforma. Correcto. Y antes de visualizar también muy allá, visualizar nuestro entorno pequeño, visualizarme yo, visualizar a mi familia, porque a veces queremos impactar afuera, pero no estamos impactando lo más importante, que es nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros hermanos, mamá, papá. Entonces, ese propósito, empecemos desde cero, desde paso 1. Sí. Voy a cumplir mi propósito en mí, voy a cumplir mi propósito en mi familia, voy a cumplir mi propósito en mi trabajo. Y ahí vamos a ir caminando. No visualizamos muy largo, si a veces lo tenemos en la pura nariz y no lo hemos visto. Sí. Y así es siempre, así es Sí, siempre. Agradecemos demasiado este espacio que nos han dado, el que nos hayan escuchado. Más que un podcast, es llegar a usted desde nuestra experiencia, con nuestras herramientas para servir, porque hoy este tema lo acordamos. El tema del propósito es porque Transforma hoy tiene un gran propósito, lo hemos hablado siempre. No queremos ser una marca más, no queremos ser unos conferencistas más. Sabemos de historia real lo que conlleva todo un proceso de vida para llegar al propósito. Hemos sido testigos de que cuando se quiere se puede transformar la vida con simples y pequeños pasos como lo mencionamos ahora.
eternamente agradecida. Yo le agradezco a Dios el que estos colegas, amigos, familia, porque hoy Transforma es más que compañeros, han sido mis coach, ellos lo saben, han sido mis coach, mis amigos, y eso queremos ser nosotros para ustedes. Eternamente agradecida con la vida, con mis amigos, y aquí vamos a estar siempre, creciendo todos de la mano, aprendiendo todos y llevando a Transforma a su propósito, que es servir y transformar vidas. Gracias a cada uno de ustedes que nos ha acompañado hasta el final en este espacio de reflexión, crecimiento y transformación, que nos lleva a un antes y un después de lo que es realmente el propósito de vida, y nuestro propósito poder transmitir esto, que sea de bendición, poder sembrar en ustedes una idea de cómo ir transformando y entendiendo para qué estamos aquí. Yo muy agradecido, de verdad, a Dios, que me junté con estas dos mujeres tan inteligentes y intrépidas, ¿verdad? Que se animaron a este llamado conmigo y formar Transforma. Y agradecido con ustedes porque hacen hasta acá, hasta el final, escuchar estas ideas que tenemos, este concepto que queremos llevar a ustedes, esta forma de poder guiarlos en que ustedes quieran. Nosotros estamos aquí abiertos con nuestras propuestas, con nuestras ideas, con nuestro entrenamiento, con nuestras herramientas, y Transforma está aquí para ustedes, porque esta idea nace para ustedes, con el propósito de impactarlos a ustedes, y las puertas de Transforma están abiertas aquí. Y como dije yo en una etapa, hay que trabajarse primero nosotros dentro, hay que trabajarse duro, y más duro de lo que se pueda trabajar afuera es trabajarse adentro. Así, muchas gracias, y estamos aquí siempre para servirles.